Le cuento algo, ahora sí ando muy sorprendido. Yo no sabía que existía esto. Cuando te pasa algo, un accidente y tienes un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, bueno, pues tienes cierta cobertura. Cuando de repente truena tu empresa, pues resulta que también puedes tener una cobertura. Los seguros empresariales en México no somos muy dados a los seguros, apenas estamos entrando en esta cultura, pero resulta que existe esto. A mí me sorprendió, yo no tenía mucha existencia, mucho conocimiento, perdón, de la existencia de los seguros empresariales. ¿Qué pasa si de pronto estás en un riesgo en tu business, en tu negocio, y truena o pasa algo, etcétera? Bueno, pues sí, se puede asegurar. Tengo en la línea al Chief Risk Officer de Engine Capital, Fernando Garza. Querido Fernando, gracias por tomar la comunicación en esta mañana. Te juro que sí me sorprendió mucho. Dije, ay, mira, no estaba como muy al tanto de que existen los seguros empresariales en este país. Cuéntanos de qué se trata, cómo es esto. Muy buenos días. Luis, buenos días. Buenos días a ti y al auditorio. Y sí, efectivamente, fíjate, una de las cosas que mencionabas hace unos segundos, el tema de la cultura del seguro en México, pues es todavía muy limitada. Te doy un dato así muy rápido. Cuando la OECD mide finalmente pues un poco cómo está este tema de la división entre la suma de las primas que se tienen aseguradas en cualquier país que son miembros entre el Producto Interno Bruto de cada país, y México, dentro de los miembros de la OECD, pues es de los más bajos, un 2.4% de primas entre PIB, cuando el promedio de la OECD es cerca del 9%, y por supuesto de Latinoamérica, desafortunadamente, pues México también está dentro de los niveles más bajos, por debajo de Chile, por debajo de Colombia, por debajo de Puerto Rico, etcétera. Y sí, Luis, los seguros pues son importantes, tienen que ser vistos como una actividad estratégica, ¿no? En donde cada empresa pues está siempre expuesta a múltiples amenazas, y tenemos que pues hacer un proceso donde nosotros podamos gestionar esos riesgos que son inherentes y específicos a nuestra actividad empresarial, y decidir el esquema de transferencia de riesgo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Hay pólizas de seguro de todo. Los riesgos que existen pues son muchos y muy variados, y te puedo hablar de algunos muy rápidamente. Pues por ejemplo, el riesgo de un incendio, el riesgo de un terremoto, de una erupción volcánica, de fenómenos hidrometeorológicos. Esto, estarás de acuerdo conmigo, pues es una cosa que cada vez sucede más. En nuestro país existen diferentes zonas que son más sujetas a uno u a otro de estos riesgos, y además se está profundizando con este tema del cambio climático. Pues tener esos temas me parece cubiertos adecuados. Rotura de maquinaria, por ejemplo, ¿qué pasa si tu máquina principal o el grupo de máquinas principales que te ayudan a producir, pues de repente sufren una avería, y la tienes que sustituir inmediatamente? Equipo electrónico, ya sea fijo o móvil, las computadoras de todos los colaboradores, sus teléfonos celulares, y de repente empieza a perderse parte de ese equipo por un robo, por ejemplo, pues lo tenemos que tener cubierto. Hay uno muy interesante, pérdidas consecuenciales, en donde por algún siniestro, un sismo, un terremoto, lo que sea, pues dejas de operar, pero tú tienes que seguir cubriendo finalmente pues la parte de tu nómina, hacer que se reparen los daños en la misma, continuar con el pago de tu renta, etcétera, ¿no? Entonces hay múltiples seguros que son muy importantes a tomar en cuenta, o riesgos a tomar en cuenta dentro de nuestras pólizas de seguro. Oye, a ver, dime, o sea, ¿hay seguros para quebrar? O sea, alguien que, híjole, está en una empresa, está abriendo una pyme, está abriendo un changarro, está empezando. ¿A poco hay un seguro por si quiebras? O sea, por si truenas, por si no funcionó. No Okay. hay un seguro así, porque
porque pues finalmente Sí, está pues sí es sujeto un a las riesgo. decisiones Ujú. que tomarás tú como empresario. Sin embargo, sí hay algunas pólizas personales, digamos, que se pueden llegar a tomar para finalmente algunas decisiones que puede hacer la dirección o los consejeros y que tienen pues un efecto significativo en el curso de la empresa. Claro. Pero lo que tú tienes que hacer es, oye, ¿cómo me aseguro? Por eso es que insisto en que lo tenemos que ver el seguro como una inversión y no como un gasto. ¿Cómo me aseguro de que ante un evento que no puedo controlar, yo puedo continuar con mis operaciones hacia adelante, ¿no? Claro. Sin menoscabo finalmente de mi patrimonio por no haber tenido asegurado un equipo, una máquina, alguna decisión que yo estoy tomando. Algo que llama la atención, lo que decías de un equipo, una máquina, es esta cultura de la cual ya hemos platicado en algún momento del arrendamiento. O sea, de que también en México tenemos un poquito esta cultura de que no, todo se tiene que comprar y rentar siempre va a la basura. Pues no necesariamente. O sea, a lo mejor hay una maquinaria que no te descapitaliza, que la puedes arrendar y que si se descompone te pone una nueva, ¿no? Por ejemplo. Correcto, y fíjate que en la figura de arrendamiento, que es una cosa que hacemos nosotros en Engen, pues finalmente lo que pides, además de una serie de requisitos como parte del financiamiento, pues pides que el equipo que estás financiando esté asegurado para que en caso de una pérdida el financiamiento quede cubierto, muy parecido a lo que nos sucede con una hipoteca, ¿no? Por ejemplo, en donde vamos y contratamos y viene con un seguro. En Engen pues contamos con un grupo de profesionales que asesoran a nuestros clientes en la contratación de seguros, no solo para los activos financiados, sino para otra serie de riesgos en los que puede contar su empresa, en donde les podemos ofrecer finalmente, pues ponerlos en contacto con las mejores compañías aseguradoras y brokers para que los asesoren, ¿no? Y su compañía esté segura a través de, por ejemplo, lo que puede ser una póliza integral empresarial que cubre no solamente el riesgo específico de un equipo, sino el de toda la empresa en su conjunto, ¿no? Te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada el día de hoy y bueno, pues más información ahí en Engen Capital. Fernando Garza, Chief Risk Officer de Engen Capital, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Buen día.